Bueno, vamos a ver otra propiedad térmica que es la capacidad calorífica. Recordando un poquito, la capacidad calorífica lo van a encontrar en la literatura como la capacidad de calor para elevar 1 grado centígrado de agua. En este caso, nosotros lo vamos a entender como la capacidad de calor necesario para cambiar de un estado a otro el material. En este caso, si queremos saber cuánta energía o cuánto calor necesitamos para transformar el hielo a estado líquido y de estado líquido a estado gaseoso o vapor. De igual manera, en todos los materiales es necesario saber la capacidad calorífica para nosotros tener en cuenta cuánto calor vamos a necesitar para fundir 1 kilo de acero, 1 kilo de aluminio, 1 kilo de bronce. Y así determinar o poder diseñar la resistencia eléctrica o la capacidad del horno para llegar a la temperatura que requerimos y llegar a ese calor que se necesita para hacer la transformación de un estado a otro. Si queremos cambiarlo de estado sólido al estado líquido, hay que elevar temperatura. Si queremos transformarlo del estado líquido al estado sólido, hay que quitarle temperatura, hay que quitarle calor. Sabemos que si le quitamos calor al agua, el calor se transforma a estado sólido. Entonces es de forma viceversa. Para poder resolver el problema que a continuación les estoy proporcionando de capacidad calorífica, dice que determinar el calor necesario para elevar la temperatura, aquí lo vamos a cambiar, la temperatura de un bloque, vamos a ponerle de un bloque, de aluminio. Vamos a ponerlo de aluminio, de un bloque de aluminio, para elevar la temperatura de un bloque de aluminio, desde la temperatura, vamos a ponerle desde la temperatura ambiente hasta, vamos a cambiarlo aquí también, está más redactado, a 600 hasta o a 660 grados centígrados. Hasta, vamos a poner aquí, hasta hasta 660 grados centígrados. Si la masa, si la densidad, aquí también está mal, si la densidad del aluminio es 2.7 gramos sobre centímetro cúbico y el volumen del bloque es 1000 centímetros cúbicos. Bueno, vamos a determinar el calor necesario para elevar la temperatura de un bloque de aluminio desde la temperatura ambiente hasta 660 grados centígrados. Si la densidad del aluminio es 2.70 gramos y sobre centímetro cúbico y el volumen del bloque es 1000 centímetros cúbicos. Significa que queremos nosotros fundir un bloque de 1000 centímetros cúbicos porque el aluminio funde a 660 grados. Queremos transformar el aluminio del estado sólido al estado líquido. Para eso necesitamos saber cuánto calor necesitamos o se requiere para poderlo transformar del estado líquido, del estado sólido al estado líquido. Para eso voy a
poner los datos que conozca. Los datos que yo conozco de este ejercicio, primeramente me dice que vamos a elevar el bloque desde la temperatura ambiente. La temperatura ambiente aproximadamente, o temperatura inicial, la temperatura inicial del bloque es a la temperatura ambiente. Aproximadamente estamos a 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. Significa que estos 20 grados centígrados ese bloque lo vamos a elevar hasta temperatura final, que va a ser 660 grados centígrados. La temperatura final a la que funde el aluminio. Me dice que el volumen del aluminio es 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Y que la densidad, esta también la podemos buscar en tabla, la densidad, la del aluminio, la densidad del aluminio es 2.70 gramos sobre centímetro cúbico. Tengo la densidad del aluminio, tengo el volumen del aluminio, tengo la temperatura final y la temperatura inicial, y lo que me está pidiendo es el calor, es Q mayúscula, es el calor necesario para poderlo transformar al estado líquido. O sea, lo estamos fundiendo. La ecuación para capacidad calorífica es igual a Q, que es igual a la masa por el calor específico multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si ustedes observan, la ecuación no es complicada de capacidad calorífica. Nosotros, cuando a ustedes les aparezca CP, significa capacidad calorífica a presión constante. Cuando les aparezca CV, significa capacidad calorífica a volumen constante. Eso lo van a ver más a detalle en la materia de termofluidos. Aquí lo que vamos a usar es la capacidad calorífica promedio, porque hay una capacidad calorífica también real, que lo van a ver en esa materia. Nosotros sabemos que este dato o esta fórmula nos da una aproximación a un resultado aproximado a lo real, pero funciona para hacer nuestros cálculos y nuestros diseños. De toda la fórmula, ¿conozco la capacidad calorífica del material? No lo conozco. Para calcular la capacidad calorífica, que es CP, la vamos a buscar de tablas. Y las tablas se las proporcioné en la clase anterior. Para el aluminio, la capacidad calorífica va a ser igual a 0.21. A 0.21 dado en calorías multiplicado calorías sobre gramo por grado centígrado. Calorías sobre gramo por grado centígrado. Ese fue sacado de tablas para el aluminio. La temperatura final también la conozco, vale 660 grados centígrados y la temperatura inicial vale 20 grados. Lo que no conozco es la masa, pero nos está dando la densidad del material. Y recordando un poquito, densidad es igual a la masa del material sobre el volumen. Entonces, si yo despejo, el volumen está dividiendo, pasa multiplicando, y la masa va a ser igual, la masa
va a ser igual, la masa va a ser igual a densidad multiplicado por el volumen, porque está dividiendo, pasa multiplicando. Y si yo hago esta operación de la masa, va a ser igual a la densidad, que vale 2.70 gramos sobre centímetro cúbico. Voy a pasar esto para acá. Voy a pasar esto para acá. Por el volumen. El volumen multiplicado por el volumen. Y el volumen me da de 1000 centímetros cúbicos. Significa que lo voy a multiplicar por 1000 centímetros cúbicos. Y al multiplicar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se va y me va a quedar gramos. Me va a quedar la masa del material a través de conocer la densidad. Y sabemos que la densidad está en tablas. Si ustedes observan, voy a multiplicar 2.70 por 1000 y me da 2700 gramos. O sea, la masa de ese volumen que les estoy dando nos da de 2000, o sea, voy a fundir 2700 gramos de aluminio. Ahora sí voy a sustituir en la ecuación de capacidad calorífica, y la masa de este material, la masa, pues lo calculamos, es 2700 gramos, que multiplica al CP, y el CP a la capacidad calorífica es de 0.21 calorías. Está dado en calorías, pero también las puedo convertir a joules si yo quiero. Calorías sobre gramo multiplicado por grado centígrado. Y todo esto multiplica a la temperatura final, que son 660 grados centígrados. Menos 20 grados. Y pues el valor que me arroja me va a quedar en calorías. ¿Por qué en calorías? Pues si ustedes observan, gramos con gramos se va, grados centígrados con grados centígrados, ahí me quedan calorías. ¿Y a cuántas calorías corresponde? ¿Cuántas calorías corresponde? Vamos a hacer el cálculo. Lo pueden corroborar también en su calculadora. Por 2700 por 0.21 por 630 grados centígrados, no, 640 grados centígrados. Significa que necesito 362.880 calorías para poder fundir ese aluminio o llegar hasta los 660 grados. Si ustedes quieren convertir esas calorías, significa si yo quiero convertir este valor de calorías, lo que tengo a joules, lo que yo tengo que hacer es una caloría, o sea, significa que 4.186 joules equivalen a una
caloría. A una caloría. Calorías con calorías se van y me va a quedar lo siguiente. Si yo multiplico esa misma cantidad, si yo multiplico 362.880 multiplicada por 4.186, me va a dar 1.519.015 0.68 joules. Esa es la energía que necesito para poder fundir esa cantidad de aluminio a partir de conocer la capacidad calorífica del material. Entonces, con esto pues ya puedo yo calcular la resistencia eléctrica que voy a seleccionar para que llegue a esta temperatura, o a hacer el control de temperatura según aplicando principios de electrónica para poder diseñar una resistencia que me llegue a este calor o a esta energía necesaria para poder llegar a los 660 grados centígrados. Ustedes pueden diseñar una resistencia que llegue a más temperatura para fundir diferentes tipos de materiales. Bueno, gracias. La siguiente sesión podemos aclarar dudas.